Bienvenidos a Ronnie Analiza. Chavistas se rebelan a Maduro. Una rebelión electoral en las bases del chavismo enciende las alarmas del dictador Maduro. Surgió una alianza de pequeños partidos y colectivos que preocupa a las altas esferas del poder venezolano de cara a las elecciones parlamentarias supuestamente planificadas para diciembre. El 16 de julio de 2020 se cerró un acuerdo entre el partido Patria para Todos, Partido Comunista de Venezuela, Izquierda Unida, Corriente Marxista, Lucha de Clases, Partido Revolucionario del Trabajo, MBR, Red Autónoma de Comuneros, Compromiso País, Somos Lina y los colectivos Movimiento 23 de Octubre, 5 de Marzo, Dirección Táctica Catedral, Tupac Katari, entre otros. El objetivo: llevar las elecciones parlamentarias candidatos sin el Partido Socialista Unido de Venezuela. A esa opción le llamaron Alternativa Popular Revolucionaria, APR. Inicialmente, las caras visibles fueron Rafael Uzcategui por el PPT, Óscar Figuera por el PCB, Manuel Isidro Molina por el MPA, Félix Velázquez por la Izquierda Unida, Wendy Telechea por Somos Lina, Johnson Romero por Lucha de Clases, Olga Morey, Compa, Luis Daniel Barrios por MBR 200, Guido León por LGTI y Ulises Castro por Comuneros. La situación prende las alarmas de Nicolás Maduro y de los altos jefes de la dictadura venezolana que exigieron a Jorge Rodríguez actuar rápidamente para que no se sepa que el polo patriótico está a punto de dividirse. Los integrantes de APR se proponen una cruzada que lleve al avance de la rebelión en las bases del PSUV contra la alta dirección política de ese partido. Ante la cercanía de las elecciones que Maduro propone realizar en diciembre, se encuentra con un Diosdado Cabello que, además del COVID-19, no está nada satisfecho con la pasada a retiro de 53 altos oficiales de su promoción, con la consecuencia que no solo merma su liderazgo, sino que entiende claramente la jugada que lo puede sacar del poder, como ya ocurrió con el otrora poderoso presidente del estatal PDVSA y ministro de Petróleo Rafael Ramírez, o con el ministro de varias carteras, Elías Jawa, que varias de las organizaciones incondicionales del polo patriótico como el PCB, el PPT, además de colectivos que forman parte de las agrupaciones defensoras de la revolución, podrían colocar en riesgo el triunfo absoluto que Maduro y Jorge Rodríguez pretenden lograr en las elecciones parlamentarias. Con la APR surge un grupo que pretende disputarle el liderazgo al chavismo, al PSUV, en una clara batalla del poder político. El PSUV gobierna solo. Rafael Uzcategui, secretario general del partido Patria para Todos, anuncia a finales de julio que tomaron la decisión de construir con el PCB, el Partido Comunista Venezolano, otras organizaciones, la Corriente Marxista, Lucha de Clases, así como el Partido Izquierda Unida, distintos colectivos y distintas iniciativas políticas, sociales y gremiales que constituyen una alternativa popular revolucionaria, una fuerza, un bloque para participar en las elecciones del 6 de diciembre a la Asamblea Nacional. Más recientemente, publica a través de Otro Sonido y dirigiéndose a la militancia del PPT, explica que hubo un debate intenso en el partido, donde privó la necesidad de decidir las alianzas y los términos de ellas. Algunos compañeros consideran que la única alianza posible es con el PSUV, otros que depende de la oferta electoral del PSUV, que hasta hoy no hay ninguna información oficial entre el PPT y la dirección nacional del PSUV, o de la presidencia de la República, lo que demuestra el poco interés del PSUV, del gobierno nacional, dice, de concertar alianzas con las fuerzas patrióticas que lo han acompañado y que han respaldado al presidente Maduro, al dictador en todo caso, a gobernadores y legisladores. Debido a ello, crean una comisión para oír al PSUV si es el caso. Está el PPT informado de las conversaciones que han venido sosteniendo a nivel del Frente Popular Antifascista y Antiimperialista. Habla de la alianza electoral, aunque reconoce que no hay una propuesta electoral. He constatado que la mayoría de las estructuras del PPT está por un acuerdo con el PCB y las demás fuerzas que integran al APR.
La unidad de las fuerzas patrióticas no es solo una consigna. La unidad había que construirla a partir del gobierno, a partir de la dirección colectiva y con temas compartidos. ¿Quién lo ha evitado? El gobierno del PSUV, el dictador Maduro. El PSUV no ha creído y lo ha dicho de compartir la posibilidad de que haya una coalición de gobierno y han insistido en gobernar solos, dijo Rafael Uzcategui. Particularmente yo no creo que estas facciones dentro del chavismo signifiquen realmente una verdadera puerta a una salida electoral. Es que tanto se desconfía en el chavismo que prácticamente son capaces de hacer este tipo de teatros para hacer parecer que se estuvieran dividiendo y generar que cierta parte de la oposición real, estamos hablando de los verdaderos partidos que en este momento tienen representación en la Asamblea Nacional, llámese Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y otros, que son los más importantes, quieran pretender enviar representantes a las elecciones parlamentarias en diciembre. Sabemos que ningún partido real de la oposición va a ir a estas elecciones porque son totalmente absurdas, fraudulentas, un circo electoral, no van a ser reconocidas por nadie. Pero es que el problema no es solamente de forma, el problema no se trata solamente de la convocatoria de elecciones y de las elecciones como tal, el problema es de fondo. El problema es que la dictadura madurista no quiere reconocer la necesidad y la forzosa urgencia de llevar al país a unas elecciones totales, unas elecciones de presidente, asambleístas, alcaldes, gobernadores y de todas las autoridades que sean elegibles dentro de Venezuela, de acuerdo a la Constitución venezolana. Por supuesto, esto no va a suceder mientras la dictadura madurista sigue en el poder. Y es que estos mismos partidos, estos partidos que forman parte del grupo de partidos chavistas, han demostrado que ni siquiera se puede confiar en Maduro dentro del chavismo. ¿Por qué razón? Porque ya están preparados, incluso los chavistas, de ir directamente a unas elecciones sin sus aliados. Porque no los necesitan, porque el fraude electoral, es decir, el circo electoral, está tan bien armado que prácticamente Maduro no necesita ni siquiera ir con ningún aliado. Lo único que necesita es saber que sus hombres leales y que los generales de las Fuerzas Armadas van a seguir leales a las determinaciones que establezca la dictadura madurista. Por supuesto, con el prebendalismo que siempre caracteriza a esta dictadura. Entonces, por supuesto, se produjo una cosa interesante. El PSUV parece que les ofreció 18 candidatos. William Rodríguez, miembro del Secretariado Nacional del PPT, tiene otra posición y explica que le informó a Uzcategui que, por instrucciones de Ileana Medina, lo llaman para informarle a una reunión que tuvieron con Jorge Rodríguez, a quien le expresan la molestia con el acuerdo que firmaron con Nicolás Maduro y que 2 años después no había sido posible tener una reunión con él. A Jorge le expresamos, dijo. Allí las diferencias con la política macroeconómica, la disposición del PPT para defender el salario y diferentes otras situaciones estrictamente necesarias e importantes para este grupo de partidos, esta tendencia más radical. Y es que lo que pasa es que ni siquiera los radicales de las facciones ultrachavistas de corte marxista, de corte socialista, confían en Maduro porque Maduro ni siquiera ha dado claras muestras de ser una persona leal con la ideología socialista. Maduro es un vil ladrón criminal relacionado con el narcotráfico y con el terrorismo. Así es como lo califican los miembros de estos partidos, del PPT, del Partido Comunista Venezolano, etc. Si ellos mismos le dicen eso a Maduro, imagínense, por supuesto, los justificativos que se tiene por parte de la comunidad internacional para determinar la clase de persona y sujeto que es. Y es que lo que pasa es que algunos de estos partidos todavía les rinden culto a Chávez, pero ya no a Maduro. En Maduro no confían. En Maduro saben que es un vil corrupto y vil ladrón que ha llevado a Venezuela al descalabro económico y al descalabro social, humanitario en el que hoy en día está viviendo. Y adicionalmente, por supuesto, la manipulación de las cifras de la pandemia van a provocar innegablemente en un corto periodo de tiempo un descalabro humanitario, y eso es algo que no se quiere. Bueno, interesantes noticias desde el punto de vista de que los chavistas se están enfrentando ya a la dictadura madurista. Bueno, veremos qué sucede. Les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario para poder realizar un debate permanente sobre este tema.
y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Ronnie Analiza.